¿Sabes? A lo mejor no te va a sobrar mucho. Puede ser. A lo mejor no te va a alcanzar para pagar los lujos que quisieras. Pero te lo puedo decir yo el día de hoy, que prefiero, en verdad prefiero someterme a la voluntad del Señor que vivir con riquezas. Prefiero 1000 veces someterme al propósito de Dios sobre mi vida que tener todos los lujos que el mundo me ofrece. Hey, pues quisiera compartirte una historia. ¿Te puedo contar una historia? Super. ¿Alguien aquí alguna vez vio Chabelo? La mejor manera de empezar un servicio de jóvenes hablando de Chabelo. Yo veía a Chabelo cuando era niño y siempre lo veía hace un montón. Yo tengo la edad de Chabelo y es Víctor. Entonces mi hermano y yo veíamos Chabelo cuando nos estábamos arreglando para ir a la iglesia ahí en Juárez, y era como que nuestro mayor anhelo poder ir algún día a esta programación, a este estudio con este señor que se viste como niño y usa shorts muy cortitos. Y la verdad, si te soy muy sincero, la cosa que más me hacía querer ir a En Familia con Chabelo era un premio que siempre daba este señor, que era un Terrenator. ¿Alguien sabe qué es un Terrenator? El Terrenator 4x4, ¿sí? Con 2 supermotores que anda en la nieve, en el agua, lo puedes meter al lodo, ¿verdad? Anda en la tierra. Terrenator, así es, ese era el juego más sensacional de la historia. Y yo quería un Terrenator, yo quería ganarme un Terrenator porque pues mis papás no me iban a comprar un Terrenator, porque pues éramos mi hermano y yo. Entonces si le compras algo a uno, se lo tienes que comprar al otro, y el Terrenator era muy caro, tenía 2 ultramotores. No, son 2, Didi, get your facts straight. 4x4, 2 ultramotores, ¿ok? No te confundas. Cualquier otro es pirata, es chino, no lo compres. Y el problema con el Terrenator es que era muy caro. Era muy caro, y aparte como que me empecé a dar cuenta, el comercial no aplicaba hacia mi vida, porque decía, lo puedes meter en la nieve. Y es como, vivo en Juárez, no hay nieve, la única nieve que conozco es Trebly, entonces no voy a meter mi Terrenator 4x4 a Trebly. Y bueno, hay agua, ¿verdad? Hay charcos cuando llueve, hay baches, pero el 4x4 no creo que soporte un bache de Ciudad Juárez. Entonces no voy a comprar un Terrenator, porque aparte le voy a dar a mangas y mi vecino chacaloso se lo va a robar y ya no lo voy a alcanzar. Entonces mejor no me compro mi Terrenator. Y para hacer el mensaje, me metí a ver el comercial, y ahora me doy cuenta que el comercial no sobreviviría el 2026. Primero es porque empieza así, Terrenator, y es como, hey, señor Futurama, no me grites. No me grites, estoy viendo En Familia con Chabelo. Estoy triste que alguien acaba de perder en la catafixia, no me grites. Y aparte termina diciéndote, ¿por qué quisieras un carro de niñitas? Es como, oye, es que no me lo alcanzo, no es que yo prefiera un carro de niñitas, el Terrenator es muy caro. Y pues mis papás, al querer complacernos a mí y a mi hermano, nos compraron 2 trocas, no monstruo, pero eran trocas pues medio grandes, a control remoto, y estábamos de que no, hombre, Terrenator nos va a hacer los mandados ahora con estas trocas. Lo malo es que como somos 2, la señal de mi control se metía a la troca de mi hermano. Entonces empezaban a chocar y era como, pues esta experiencia no es para nada como yo lo esperaba. Y podrías estarte preguntando, ¿qué tiene que ver Terrenator con Jesús y las bienaventuranzas? Pero esa es la magia del cine. No te creas, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y es que, ¿sabes qué? Yo con la idea de usar el carrito a control remoto, yo tenía una expectativa. Tenía una expectativa de lo que iba a ser usar este carrito a control remoto. El problema es que esta expectativa estaba basada en ideas o en cosas erróneas, en cosas que no deberían de ser, porque yo pensaba que todas las trocas iban a ser como el Terrenator, y la verdad es que no. Y eso es lo que pasó con Jesús y el pueblo judío, ¿sabes? El pueblo judío tenía expectativas de cómo Jesús debía de ser.
El pueblo judío tenía expectativas de cómo Jesús debía de comportarse. Sin embargo, Jesús fue todo lo contrario. Lo interesante es que se profetizó demasiado acerca de Jesús. Entonces se tenía una idea de cómo debería de ser Él. Entonces, ¿por qué estaban esperando otra cosa los judíos? Y mientras estudiaba me di cuenta de eso. Tenían la idea correcta, pero tenían una expectativa errónea. Y sabes, puede ser que tú el día de hoy has tenido una expectativa errónea acerca de quién es Jesús. Has tenido una expectativa errónea de lo que Jesús debería hacer en tu vida. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué no me acompañas a orar? Señor, te damos gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros. Señor, yo pido que seas tú hablándonos esta noche. Te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Señor, queremos escuchar tu voz. Te damos tantas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y te decía, el pueblo judío tenía esta expectativa de cómo iba a ser la llegada del Mesías. ¿Sabes? El pueblo judío estaba esperando un conquistador, estaba esperando un líder que los iba a llevar a derrocar a Roma, que por fin los iba a liberar del imperio romano. Pero en realidad lo que llegó Jesús a demostrarles es que todo lo que ellos pensaban no era. Y Jesús más bien llegó como un maestro, llegó como alguien que le lavó los pies a sus discípulos, llegó como un hombre manso. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Mateo 5, versículo 5, dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Pero yo pedí que pusieran la versión Reina Valera 60 porque esa la escribió el apóstol Pablo. Y dice: bienaventurados los mansos. Sabes, a lo mejor tú has escuchado la palabra mansos o manso en el pasado. Y seamos sinceros, esta palabra tiene una connotación negativa el día de hoy. ¿Por qué? Porque manso lo usas para hablar acerca de un perrito que no te va a hacer nada. Lo dices para hablar acerca de básicamente algo que no te va a dañar, algo que es débil, algo que se dobla fácil, algo que es como, es bien mansito, no, ni ruido hace. Y la cultura se ha encargado de darle esta connotación negativa a esta palabra. Sin embargo, Jesús nos está diciendo que los mansos son bienaventurados porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que se ve el vivir de una manera mansa el día de hoy? Volvemos a lo que la cultura se ha encargado de hacer. Nos hacen creer que tenemos que ser capaces de defender lo que creemos, debemos de ser valientes para pararnos enfrente de la gente y proteger nuestros ideales, ¿verdad? Tenemos que aprender a no callar nuestras bocas, a ser valientes y conquistar cualquier meta que nos propongamos. Déjame decirte que eso no es ser valiente, eso es ser orgulloso. Eso es ser orgulloso, eso no es ser valiente. Pero como le hemos estado haciendo tanto caso a lo que la cultura dice, creemos que alguien manso es alguien menso. Creemos que alguien manso es alguien que se va a doblar ante cualquier comentario que le hagamos, que no va a defender nada, que se va a hacer bolita, que va a llorar. Eso no es ser manso. Eso no es ser manso, ¿sabes? El significado de la palabra manso literalmente es fuerza bajo control. Fuerza bajo control. ¿Sabes? De los mayores ejemplos que puedes encontrar acerca de lo que es ser manso es un caballo que ha sido domado. Porque este caballo tiene la fuerza para darle la Mauser al vato que lo está cabalgando. Sin embargo, como este caballo ha sido entrenado a controlar su fuerza, no la usa. Eso es ser alguien manso, ¿Y sabes cuál es el problema de que no vives de una manera mansa? Que te cansas. ¿Por qué? Porque vives tratando de solucionar todo tú mismo. Vives de una manera
que no permites a Dios defenderte, que no permites a Dios obrar en tu vida. El vivir de una manera orgullosa va a impedir que el Señor obre en lo que estás haciendo. Vivimos cansados porque creemos que tenemos que reaccionar ante cualquier ataque, tenemos que reaccionar a cualquier comentario en TikTok, tenemos que pelearnos por el evangelio en redes sociales. Es bueno defender tu fe, no me malentiendas, claro, defiéndela. Pero estamos viviendo de una manera que no nos corresponde uno. Estamos tratando de hacer el trabajo que le corresponde al Señor. Y eso nos cansa. Y eso hace que te rompas, y eso hace que dejes de venir. Porque te cansas, porque sientes que todo el mundo está en tu contra. Y tiene sentido. La cultura se ha encargado de enseñarnos eso. Se ha encargado de enseñarnos a que es mejor defenderte a quedarte callado. Nos ha enseñado que es mejor dar un mal comentario que recibir un mal comentario. O incluso, de alguna manera muy extraña, se ha metido en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, que tienes que alcanzar cierto grado económico, cierto grado social a cierta edad. ¿Sabes? Ves a tanta gente en TikTok, a tanta gente en Instagram diciéndote cómo hacer 10 negocios en Shopify y cómo tienes que hacer e-commerce y que les mandes un mensaje de texto para que te enseñen cómo ganar millones de dólares. Lo tienes que hacer antes de que cumplas 25 años porque vas a cumplir 25 años y te vas a morir. O eso es lo que te hacen creer. Y te empiezas a esforzar tanto para superarte, para dominar todas estas cosas que la vida te está tirando. Estás locked in. Estás con un mindset de que tengo que hacer que esto se logre porque lo tengo que hacer para mí. Lo tengo que hacer para mi vida. No me importa a quién atropelle, no me importa a quién haga a un lado. Y el problema de esto es que empezamos a vivir como si todo dependiera de nosotros. Estamos tan enfocados en conseguir lo nuestro que se nos olvida dejar que Dios obre en nuestra vida. Y también he escuchado esto de personas que dicen, bueno, Bull, déjame arreglar primero mi vida, me estabilizo un poco más, déjame termino mi carrera y después ya me meto bien con el Señor, déjame termino de capacitarme en mi trabajo y después ya dejo que el Señor sea el dueño de mi vida. Y sabes, no hay nada de malo en que quieras tener ahorros, tenlos, por favor, no tengas deudas, maneja bien tu dinero, diezma, sí, 100% haz eso. Pero por alguna razón caemos en esta idea que tenemos que cumplir con ciertas cosas antes de cumplir con el Señor. Cuando en realidad lo que Jesús nos dice es todo lo contrario. En Mateo 11, versículo 28. 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Jesús no te está pidiendo que vengas a Él cuando ya todo esté bien. Jesús no te pide que vengas a Él cuando ya conseguiste la casa, cuando conseguiste el depa, cuando conseguiste salirte de la casa de tus papás. Así como estás hecho garras, así te pide el Señor que vengas a Él. ¿Por qué? Porque Él te va a hacer descansar. Pero en lo que nos estamos enfocando el día de hoy es que Él es manso y humilde de corazón. El Señor es manso y humilde.
Y al entender que Jesús es manso, podemos entender que la persona mansa no es una persona sin carácter. No es una persona débil, no es una persona sumisa a cualquier idea. Es una persona que es sumisa al Señor, que es sumisa a Dios. Tú y yo, al ser personas mansas, nos convertimos en personas que dejamos de vivir como si nuestra vida dependiera de nosotros. Eso es ser alguien manso. Es estar a la voluntad del Señor. El ser alguien manso es alguien que no trata de aparentar. Es alguien que no está tratando de llenar algún molde, que está tratando de llegar a alguna expectativa que familia le puso, que el mundo les puso. Es una persona que se pone a la merced del Señor. Y así fue Jesús. Jesús en todo su tiempo aquí en la tierra, desde el principio, rompió con cualquier expectativa que el pueblo judío pudo haber tenido acerca de él. Cristo tenía literalmente todo el poder para cumplir con estas expectativas, con estas cosas que el pueblo esperaba de él. Pero como fue manso, decidió no hacerlo. Acompáñenme a Juan capítulo 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Jesús, aun siendo Dios, aun siendo el Señor, le lavó los pies a sus discípulos. Un trabajo que era la descripción de un esclavo de una casa. Dios, creador de todo el universo, le lavó los pies a sus discípulos. Porque era alguien manso. Porque él sabía que tenía que enseñar esto, no solamente a sus discípulos, sino a nosotros. No lo hizo por falta de autoridad. Lo hizo porque él no estaba aferrado a ninguna posición. Él entendía que era más valioso para nosotros entender lo que es ser alguien manso que ser servido. Mateo 21, versículo 5. Esa es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y dice: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Sabes, aquí Jesús, esta es la entrada triunfal. Muchas de nuestras Biblias tienen este título. Sabes, cuando un rey, cuando un conquistador llegaba a un pueblo nuevo, a una ciudad nueva que estaba por conquistar, había dos maneras de entrar. La primera era en un caballo, la segunda era en un burro, en un asno. Si este rey, este conquistador entraba en un caballo, le estaba diciendo a la gente: hey, ya llegué yo para imponerme. Si este conquistador entraba en un caballo, le estaba diciendo a la gente de alrededor de que ya llegó el nuevo rey. Pero Cristo, el Rey de Reyes, entró en un asno. Porque le estaba diciendo a la gente: hey, acaba de llegar el rey, pero no en un reino que tú esperas. Porque Cristo estaba más enfocado en enseñarnos lo que es ser alguien manso. Alguien que no se aferra a una posición, alguien que no se aferra a imponerse, sino que es alguien que puede someterse a lo que Dios le está pidiendo y vivir en esa manera. Lucas 23.
Y este es el último ejemplo que te doy. Lucas 23, versículo 34. Y este es Cristo en la cruz. Y Jesús le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Jesús, que tenía el poder para bajarse de la cruz. Jesús, que tenía todo para detener su muerte, se quedó ahí, pidiéndole a Dios que incluso perdonara a estos soldados que lo estaban matando. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús fue manso hasta la muerte. Jesús entendía que por su muerte tú y yo íbamos a tener la posibilidad de tener acceso a Dios. Y como era una persona mansa, decidió someterse a la voluntad de Dios y morir una muerte que no le tocaba. Y morir una muerte que no le tocaba. Amigos, la mansedumbre es dominio del corazón. Aún en el momento más difícil, es someter nuestro corazón, someter nuestra vida a los planes del Señor y estar dispuestos a hacer lo que sea que el Señor nos pida. Y a eso es a lo que Jesús nos manda hacer, a aprender de Él, a ser mansos. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de esto? Es que tú y yo no podemos ser mansos. Por nuestra propia cuenta no podemos. ¿No te ha pasado que tienes problemas de carácter? A mí me pasaba. Y te enojas por todo, explotas por cualquier razón. Y batallamos. Batallamos para no enojarnos, batallamos para no decir groserías, batallamos para no ofender al de enseguida. Y es que en nuestras propias fuerzas no podemos ser mansos. Y estamos hablando de las bienaventuranzas. ¿Sabes? Las bienaventuranzas no son para... Técnicamente no son para que las leas una por una, lo estamos haciendo así para estudiarlas. Pero las bienaventuranzas son un poquito como causa y efecto, pero también son una lista de características juntas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que tú y yo, lo vimos hace un mes, tenemos que ser pobres en espíritu. Tenemos que reconocer que no tenemos nada bueno para darle al Señor. Y hasta que tú y yo no aprendamos a vivir como pobres en espíritu, reconociendo que nuestro carácter no tiene nada bueno para asemejarse al de Dios, no vamos a poder ser mansos. No vamos a poder ser mansos. Porque el que cree que es alguien bueno, va a defenderse a sí mismo. El que cree que tiene algo para ofrecer, va a querer que todo mundo lo vea, que todo mundo lo note. Pero cuando yo reconozco que yo no soy nada delante del Señor, puedo someter mi vida a su voluntad. Pero si yo no vivo como alguien que es pobre en espíritu, jamás voy a poder ser manso. Porque no estoy dejando que Cristo me transforme. Porque en mis fuerzas yo jamás voy a poder ser manso. Lo único que yo puedo hacer es reconocer que no soy nadie. Lo único que yo puedo hacer es reconocer que yo no tengo nada para el Señor más que mi necesidad por Él. Y una vez que aprendo a vivir de esta manera, el Señor empieza a trabajar conmigo. El Señor empieza a trabajar en mi corazón. La mansedumbre no es perder. Ser alguien manso en tu trabajo, el dejar de competir por alguna posición no es perder.
¿Sabes? Porque mucha gente, te lo vuelvo a decir, te lo decía al principio, tratan de conseguir lo que la carne quiere, un mejor trabajo, una mejor posición. Tratan de depender de sí mismos para conseguir cosas materiales, pero ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. ¿Sabes? A lo mejor no te va a sobrar mucho. Puede ser. A lo mejor no te va a alcanzar para pagar los lujos que quisieras. Pero te lo puedo decir yo el día de hoy, que prefiero, en verdad prefiero someterme a la voluntad del Señor que vivir con riquezas. Prefiero 1000 veces someterme al propósito de Dios sobre mi vida que tener todos los lujos que el mundo me ofrece. Cuando tú y yo aprendemos a vivir como alguien manso, tenemos la promesa de Dios que no nos va a faltar, que Él se va a encargar. Tenemos que dejar de preocuparnos de defender lo que Dios ya se comprometió a cuidar. Hay un texto más que te quiero leer, es Filipenses. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que Jesús nos pida ser mansos no es una idea bonita uno. No es algo que simplemente se le ocurrió decirnos. Es algo que Él vivió. No se aferró a nada, no exigió nada, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Porque entendía, Él sabía que tenía que venir a dar su vida por nosotros. ¿Y para qué tenía que dar su vida por nosotros? Bueno, la Biblia nos dice que el pecado entró al mundo por medio de un hombre. Y por culpa de este hombre, todos hemos pecado. Todos, absolutamente todos. No hay ni uno solo que sea justo hasta que lo hubo. Y ese justo fue Jesús. Ese justo fue Jesús. Y Él vino, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y vino aquí a la tierra y fue obediente y fue manso. Y llegó a morir una muerte que no le tocaba.
para que tú y yo tuviéramos este acceso al Padre. Y sabes, la manera en la que vamos a tener este acceso al Padre es una vez que tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Es cuando tú y yo admitimos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvarnos. Hey, ¿cómo estás? Esperamos que el mensaje que acabas de ver haya sido de impacto para tu vida, que Jesús haya hablado a tu corazón. Y si fue así, te animo a que puedas darte una vuelta por nuestro canal, que puedas ver diferentes mensajes que hemos estado subiendo a través del tiempo. Y si crees que un mensaje podría hablar a la vida de algún familiar, de un amigo, te invito a que se lo compartas para que también pueda ser de bendición para ellos. Creemos que Dios tiene un propósito para ti y de la misma manera te invitamos a que constantemente puedas mantenerte más en comunión con Jesús. Igual, si tienes alguna pregunta o quisieras ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos a info@visionjuvenil.com, o también te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés enterado de todo lo que está sucediendo en nuestro grupo de jóvenes. Que Dios te bendiga.